Bueno, 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana, te estás levantando, lamentablemente te vamos a tener que contar una mala noticia. ¿Te acordás que se hablaba la semana pasada que inclusive desde Cambiemos, desde el mismo Mauricio Macri y algunos de sus funcionarios, se hablaba que el medio aguinaldo que vas a cobrar en este mes de diciembre no iba a sufrir el descuento del impuesto a las ganancias? Bueno, se lo vamos a dejar a él para que lo cuente. ¿Qué va a pasar, Julián? Buen día. Siempre me dejás la más fácil, digamos, pero la realidad es que hoy por hoy realmente existe ya la certidumbre de que el medio aguinaldo va a tributar ganancias, ¿no? Esta información que había trascendido en los últimos días, que el propio Mauricio Macri le había adelantado a Hugo Moyano durante el almuerzo que habían mantenido la última semana, bueno, quedó sin confirmación. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado pasa lo que viene pasando también en otras cuestiones con lo que es el gobierno entrante. Es decir, se están haciendo las cuentas, se está haciendo directamente lo que se llama un recálculo de las posibilidades financieras y de las cuentas públicas. Y lo que arroja, por lo menos lo que sostienen quienes están trabajando dentro de los grupos de los distintos ministerios de Hacienda, es que, bueno, que faltan fondos, que no hay recursos para cerrar el año, ¿no? Cerrar el año fiscal, que implica necesariamente el pago de los salarios y obviamente también el pago de los aguinaldos. Es decir, por un lado hay la voluntad de empezar a hacer algún tipo de modificación, sobre todo en lo que tiene que ver con ganancias, pero por otro lado, si se accedía a eximir del pago de ganancias al medio aguinaldo, bueno, iban a tener realmente que pedirle un giro al Banco Central, que es algo que hoy se quiere evitar. Creo yo que es el dato central, es decir, hasta ahora al menos el Tesoro Nacional, es decir, lo que es la caja del Gobierno Nacional, venía financiándose, entre otras cuestiones, con giros por parte del Banco Central. ¿Qué dice el gobierno entrante? Dice, bueno, como esos giros generalmente me generaban cierta presión sobre los precios de la economía y me generan inflación, lo que trato de hacer es de no pedirle al Banco Central y trato de financiarme con lo que son las fuentes legítimas que tengo de fondeo, entre ellas lo que es la recaudación impositiva. Ahora, si yo empiezo a dejar de recaudar, bueno, ya me agrego una presión extra, ¿no? Este es un poco lo que están señalando. ¿Les trae problemas? Sí, muy probablemente tengan algún tipo de conflicto sobre todo con los líderes sindicales, que son los que habían prometido a sus bases, bueno, esta especie de bono de fin de año donde se permitía que el medio aguinaldo no tribute ganancias, y de hecho una de las cuestiones centrales es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado a mediados de año justamente esta misma medida, es decir, la exhibición del pago de ganancias. Entonces, por contraste, por comparación, lo que dicen los líderes sindicales es, bueno, el gobierno que se está yendo nos había dado esto, ahora ustedes que están entrando y que nos habían prometido que lo iban a hacer, están dando marcha atrás. Es decir, a ver, es una cuestión simple, pura y exclusivamente, por lo que se interpreta y por lo que mencionás vos, Juli, sí. Que es no hay plata, entonces no podemos hacerlo, no por una cuestión de sistema, de recambio, ni nada por el estilo, ¿no? No hay una cuestión de sistemas ni de recambio, sino que lo que dicen es que los números están ajustados. Esta es un poco la frase que ha dicho el fin de semana Alfonso Pratgay y que ha repetido en las últimas horas el ministro de Trabajo entrante, estamos hablando de Jorge Triaca. Y a propósito de Pratgay también, y habló también de la cuestión del cepo, ¿no? El levantamiento del cepo o el presunto levantamiento del cepo también. Sí, hay cierta polémica en torno a esto porque obviamente una de las promesas de campaña era levantar el cepo el día 1. Sí. Desde este programa... El 11, ¿te acuerdas que habían dicho? Claro, el día 1 de gobierno, digamos, de Mauricio Macri. Sí. La realidad es que lo que ha empezado a tener cierto consenso dentro del gobierno entrante es que a partir de las primeras horas de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, es muy complicado y es muy complejo hacer o llevar adelante esta promesa, primero que todo porque no hay dólares en las reservas del Banco Central. En segundo lugar se da lo que algunos han denominado la paradoja de Alejandro Banoli, que es que haciendo una especie de pulseada con el gobierno entrante y diciendo yo me voy a quedar en la silla del Banco Central porque mi mandato vence en 2016 o en 2019, depende de lo que uno tome, lo que está también teniendo lugar es que el ministro de Economía entrante, Alfonso Pratgay, dice hasta que Banoli no se mueva del Banco Central yo no puedo acceder a lo que son las cuentas de la entidad y por ende no puedo levantar ningún tipo de cepo porque no tengo el control del Banco Central. Entonces acá hay una especie de pulseada interesante, es decir, por un lado Banoli se queda y por otro lado el gobierno que está entrando dice, bueno, hasta que Banoli no se vaya yo no puedo hacer nada, o puedo hacer poco. Sí.
¿no? Recordemos que la designación es para Federico Sturzenegger, ¿no? El expresidente del Banco Ciudad, quien está designado como presidente del Banco Central. Hasta ahora es una designación que, bueno, que obviamente no va a entrar en funciones en las primeras horas de gobierno porque hay un presidente del Banco Central que es Alejandro Banoli. Así que ahí también hay ciertas trabas en torno a lo que puede llegar a ser el levantamiento del cepo. No hay dólares y lo que decíamos la semana pasada de alguna manera empieza a tomar un poquito más de cuerpo, que es, por un lado, sí se va a levantar el cepo para aquel que quiera vender los dólares, liquidarlo, ¿no? Aquí llamamos el cepo a lo que es la oferta de dólares, a que te estaban pagando, si vos eras parte del sector exportador, te estaban pagando un tipo de cambio que era el oficial menos el 30 o el 35% de las retenciones, 6 pesos, 6 pesos con 50 aproximadamente. Esto desde el día 1 se va a levantar, es decir, vas a tener un tipo de cambio distinto, un tipo de cambio unificado. Esa parte sí se va a levantar. La que obviamente trae mucho más problemas es la de la demanda, es decir, que vaya gente, haga la cola en el banco y quiera retirar los dólares. Se está instrumentando lo que son distintos créditos, va a haber un swap con la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué es un swap? Es un canje de monedas. Esto va a ser por 2.000 millones de dólares. Quiere decir que desde esta semana muy probablemente el Banco Central pueda sumar 2.000 millones de dólares más. Y después hay otras medidas, Javier, que están dando vuelta, que se están gestionando. Algunas las conversábamos ya la semana pasada, las adelantábamos. Una es un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para llevar adelante las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Bueno, ese desembolso ingresa en el Banco Central y de alguna manera también fortalece las reservas. Pero en concreto lo que hay es, por ahora, cierta cautela por parte del gobierno entrante diciendo, bueno, a ver, desde el día 1... yo no voy a levantar nada. Sí voy a unificar el tipo de cambio, esto va a hacer que ingresen dólares y en la medida en que eso empiece a tener cierta dinámica, bueno, a partir de ahí sí voy a poder levantar el cepo a lo que es la demanda de dólares. Sí, y además hay otra cosa que nos preocupa a todos, ¿no? Uno dice la gente, pero en realidad nos involucra a todos. Es el tema del aumento de los precios, ¿no es cierto? Es decir, y además, a ver, cerca a fin de año, donde la gente se reúne inclusive también, donde se presta inclusive, por ejemplo, para hacer comidas en casa, asado y demás. Y todo aumentado, inclusive la carne, increíblemente, porque por más que el gobierno diga, aumenta porque Macri en su momento dijo que va a devaluar. Porque los aumentos son por las dudas, es decir, no hay nada que justifique un aumento hoy por hoy en este momento. O tal vez sí, Julián. Bueno, hay señales que se han dado. Obviamente esto que tiene que ver con la unificación del tipo de cambio fue una propuesta del propio Mauricio Macri, ni bien resultó victorioso en lo que fue el balotaje. Eso hizo que muchos agentes económicos, somos todos nosotros los agentes económicos, las familias, las empresas, ajustaran en parte los precios, aquellos que pueden hacerlo. Y vos decías la palabra defensivo. Sí, claro, es defensivo, pero un reflejo de los comercios en general es calcular lo que es el costo de reposición. Es decir, yo voy a vender ahora algo que después voy a tener que ir a comprar de nuevo. Sí. Y cuando consulto los precios, también en muchos casos los mayoristas, los principales productores de alimentos han ajustado sus precios. Digamos, por las dudas, no sé si es por las dudas, es directamente porque va a haber un precio nuevo para el tipo de cambio y por ende en muchos casos se suben justamente a lo que son esas remarcaciones. Hay 2 o 3 datos que dio Alfonso Pradgay en las últimas horas que son interesantes. El primero es que van a sostener el plan Precios Cuidados. Dice, en ningún lado dijimos que lo íbamos a desmantelar. Está perfecto, como siempre decimos, sirve para tomar una referencia, pero no sirve para controlar los precios de la economía. Digamos, no ha dado prácticamente resultado si lo que uno pretende es que eso ayude a controlar los precios. Por otro lado, lo que dijo Pradgay es, nos vamos a juntar en una mesa de diálogo con empresarios y con sindicatos a partir de mediados de enero. ¿No? Esa mesa va a tomar los precios de referencia de fines de noviembre, dijo Pradgay. Ahora, cuando uno analiza, vos mirás fines de noviembre y ya ahí tenés incluida una inflación que como mínimo duplica la de los meses previos. Exacto. Porque los aumentos empezaron justamente después del balotaje. Claro, los aumentos empezaron después del balotaje y ya llegaste a noviembre como un poco cansado, es decir, ya venía cierta dinámica de ajuste de precios, sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos de la canasta básica. Bueno, en este caso lo que dijo Pradgay es vamos a tomar como referencia los precios del último día del mes de noviembre, que ya van a tener incorporado un incremento importante. Y a partir de ahí vamos a negociar.
quiere decir que lo más probable es que si uno tiene alimentos, servicios en general, pero sobre todo alimentos, bueno, van a registrar un aumento, yo diría, más que importante y por encima de lo que es el promedio de la inflación que generalmente marcan las consultoras privadas. Y el otro dato, lo que dijo por acá es, esto no es la ley de la selva, ¿no? Cuando dijo esto no es la ley de la selva, está tratando de marcar un poquito que, bueno, que no es que todo el mundo va a hacer lo que quiere con los precios. Lo que sí ya vas a tener incorporado los aumentos del mes de noviembre. Así que, digamos, para seguir de cerca lo que son estas negociaciones y sobre todo para tratar, ¿no? Tratar de llevar adelante una negociación que no impacte tan de lleno en lo que es el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que cuando vos llegás a la góndola y pagás con tus pesos, bueno, te termina alcanzando para comprar menos alimentos o menos bienes. Así que ahí hay un dato para tener en cuenta. Bueno, esperemos que esto se solucione y por supuesto que se controlen todos, todos. Gracias, Julián. No, por favor.